Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo, me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. En febrero de 2008 se cumplieron los primeros 50 años del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El CONICET atravesó distintas etapas, al compás de los cambios políticos e ideológicos que vivió el país. Todo comenzó el 5 de febrero de 1958, cuando el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, integrante del grupo de militares que derrocó a Juan Domingo Perón, firmó el decreto que establecía su creación. La finalidad del CONICET era ordenar y financiar desde el Estado la investigación científica en el país a través de las universidades. Con su creación, se comenzó a debatir una política de investigación científica a nivel nacional. Es creado como un ente autárquico, dependiente del Poder Ejecutivo. Pero eso quiere decir que va a tener mucho movimiento, porque es adentro del CONICET donde se decide cómo se va a distribuir el presupuesto. Entonces, para crear el primer directorio que va a presidir el CONICET, se convoca a una especie de consulta a las organizaciones científicas y de allí se hace una lista que después de esa lista el Poder Ejecutivo va a nombrar directamente a los primeros miembros del Consejo Directivo. El CONICET heredó parte de la estructura de la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas creada en el gobierno de Perón. Durante este periodo, la relación entre los científicos y el gobierno fue conflictiva. Si bien había financiamiento para la investigación, todas las universidades fueron intervenidas. Con la creación del CONICET, la ciencia reclamaba financiamiento del Estado, pero autonomía en la investigación. El hecho es que hay dos proyectos para el CONICET. Uno es el proyecto que tiene USAID. USAID había participado desde el año 30, que no me acuerdo bien en qué momento del 30, de la década del 30, había participado en la fundación, en la creación de la Asociación para el Progreso de la Ciencia. Bernardo Husay, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, fue elegido presidente en forma unánime por los 15 miembros del directorio. El meteorólogo Rolando García fue designado vicepresidente. Los miembros del Consejo eran en su mayoría científicos, como Luis Federico Leloir, discípulo de Husay, que también sería distinguido con el Premio Nobel. Pero también había representantes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Educación y Justicia. La Revolución Libertadora los encontró en un momento en donde las coaliciones de fuerzas en ese momento histórico condujo no solamente a la apertura a la universidad privada y en particular a la Iglesia Católica, sino también que el Estado resolvió darle la universidad estatal, digamos, a la figura del gobierno tripartito, la autonomía y ahí comienza el florecimiento de la investigación universitaria.
Bernardo Husay presidió el CONICET hasta el día de su muerte. El prestigio obtenido por el premio Nobel lo convirtió en una figura intocable. Las políticas que siguió la institución estuvieron marcadas por sus afinidades ideológicas y su concepción de la ciencia. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. El CONICET fue su creación personal, ¿no? Y entusiasmó a que los mejores científicos de la época, incluido Leloir, formaran parte de ese comité. Suscribió el modelo del Estado apoyando la investigación de manera libre, etcétera, etcétera. Generó el escalafón de investigador que, si bien no fue la profesionalización como empleo público, implicaba reconocer que la universidad no pagaba suficientes remuneraciones para los docentes que hacían investigación. Así que ya había un reconocimiento, hacía un cuestionamiento implícito a la universidad. El CONICET surge en pleno apogeo de la Guerra Fría, dominada por la carrera tecnológica y armamentista de las grandes potencias. En los años 60, era un anacronismo seguir pensando en la Argentina como granero del mundo. En este contexto, el CONICET seguía el modelo de instituciones similares creadas en otros países con el objetivo de incorporar el aporte científico al desarrollo económico. Se constituye como consejo siguiendo lo que fue la propuesta de Vannevar Bush y la National Science Foundation y los planteos de la UNESCO de crear los consejos. En definitiva, el CONICET es parte de la familia de los CONICIT, de los CONACYT, etc. Pocos meses después de la creación del CONICET, asume como presidente Arturo Frondizi. Su proyecto, conocido como desarrollismo, sostenía que modernizar el país era sinónimo de industrializarlo. Las relaciones del CONICET con Frondizi fueron excelentes. Bajo el nuevo gobierno, el CONICET logró crecer y tener presencia en los planes políticos. En 1960 se creó la carrera de investigador, que transformó la ciencia en una actividad profesional. Se pusieron en marcha programas de becas para formar jóvenes científicos en el país y en el exterior, y un sistema de subsidios para comprar instrumental, contratar profesionales extranjeros y financiar viajes de científicos argentinos al exterior. Se abría así un período promisorio para la ciencia en la Argentina. Cuando el CONICET ya está organizado y comienzan, en el año 60 ya se crea la carrera de investigador, que es una cosa importantísima para el desarrollo científico porque era la posibilidad de hacer de la carrera de investigador una profesión, que se complementa con la idea de los tiempos completos en la universidad, pero que en realidad ahí el CONICET juega un papel muy importante. Pese al clima político favorable, había profundas diferencias entre Husay y el vicepresidente García. Husay creía en un modelo de investigación tradicional, financiado por el Estado, que preservara la independencia y la autonomía de los científicos. Además, fomentaba los proyectos relacionados con su área, las ciencias biomédicas. García tenía una visión diferente. Para él, la investigación científica debía estar unida a la aplicación técnica en función de un proyecto de país. Siguiendo estas premisas, García impulsó la inclusión de las ciencias sociales en el CONICET. Y esa diferencia de los proyectos es tan clara que llega al punto de que no había en el directorio ningún representante de las ciencias sociales. Y el defensor de las ciencias sociales en el CONICET va a ser Rolando García. Rolando García era mucho más político, digamos, si querés llamarlo,
para catalogarlo hoy un político progre, mientras que a Usay se lo acusaba de un político conservador. Qué sé yo, sería así. Rolando era un tipo más combativo, digamos, ¿no? A pesar de las divergencias entre Jusay y García, ambos coincidían en la necesidad de actualizar las políticas científicas en el país. La Argentina continuaba su agitada vida política. Con el derrocamiento de Frondizi en 1962, las tensiones dentro del CONICET se agudizaron. Un episodio decisivo fue la intervención del Instituto Malbrán y la expulsión, por razones ideológicas, de su director, Ignacio Piroski. García sostuvo que el CONICET debía involucrarse. A pesar de su insistencia, la institución se mantuvo al margen. García dejó finalmente su cargo en 1965, durante el gobierno de Arturo Illia. A partir de entonces, el CONICET sería dirigido por el grupo de Jusay, de perfil conservador. Cuando esa especie de golpe, que no sé cómo llamarlo, cívico-militar, lo saca Frondizi de la presidencia, y ahí comienza a haber algunos problemas, porque hay algunos directivos del CONICET que quieren sacar una especie de declaración, y Usay se niega férreamente porque dice, bueno, que ese es un asunto donde el CONICET no tiene por qué interpretar, que finalmente se ha seguido una línea institucional y no hay declaración ninguna. Pese a los conflictos internos, la política del CONICET era exitosa. Pero todo cambió con el golpe de Estado de 1966. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente... El 29 de julio, la llamada Revolución Argentina del general Juan Carlos Onganía canceló por decreto la autonomía universitaria. Durante aquella noche sombría, estudiantes y docentes tomaron las facultades y fueron reprimidos violentamente por la policía. Entre los profesores agredidos estaba Rolando García, por entonces decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Usay se quedó en el CONICET después de la noche de los bastones largos. Y fue presidente del CONICET durante la dictadura de la Revolución Argentina. Y por lo tanto parte del gobierno nacional, en un periodo en donde hubo éxodo de cerebros. El golpe de Estado de 1966 tuvo consecuencias nefastas para el crecimiento de la ciencia y la tecnología. Más de 1.300 investigadores y docentes de la UBA fueron expulsados o renunciaron a sus cargos. La universidad no volvería a ser la misma, y al CONICET le llevaría muchos años recuperarse. Durante el gobierno militar de Onganía, el CONICET perdió autonomía e inició una etapa de decadencia que duraría muchos años, tantos como la inestabilidad político-institucional del país. En 1969 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, CONACYT, con el objetivo de centralizar la planificación de las actividades científicas. La idea era que este nuevo organismo definiera las políticas de financiamiento a nivel nacional. Que era bastante autoritario, él sugería al Poder Ejecutivo los nombres del directorio, y entonces el gobierno de Onganía, si mal no recuerdo, le pidió que en vez de presentar un candidato, presentara una terna, entonces siempre fue ahí cambiando el directorio. Estoy hablando del fin de los años 60. Luego vino la época del gobierno justicialista, que fue caótica realmente, y luego vino el proceso, que fue peor todavía. En los años siguientes, la situación empeoró. En 1971 falleció Jusay y el CONICET fue intervenido varias veces. Primero por gobiernos democráticos, más tarde por la dictadura militar.
A pocos días del golpe de 1976, fueron echados o renunciaron 3.000 profesores universitarios. El CONICET perdió más de 100 investigadores. La ciencia no quedó al margen del terrorismo de Estado. Pasó por distintas épocas, como toda institución en la Argentina. Hubo un CONICET transparente, un CONICET profesional, un CONICET corrupto. Bueno, como pasa en la historia de todas las instituciones argentinas, el CONICET no se escapó a eso. Sí, el CONICET también estuvo dirigido por bandoleros, que no me interesa decir quiénes eran, pero que los hay, los hubo. En este contexto de fragilidad institucional, el CONICET padeció un crecimiento negativo. A partir de 1972, había comenzado a crear institutos que se multiplicaron durante la dictadura. En poco más de 10 años, pasaron de ser 13 a ser 116. En los años de la última dictadura, el CONICET se convirtió en un foco de corrupción. Una metodología de manejo de recursos derivada del proceso inflacionario. El CONICET otorgaba subsidios, pero en una época donde había del orden de 100% de inflación anual, le pedía a los beneficiarios de los subsidios que rindieran el uso de esos subsidios en moneda corriente. Y los subsidios no se le otorgaban al investigador, sino al dueño del instituto. Y el dueño del instituto llegaba a dueño del instituto porque era amigo del comisario. En 1983, las cosas comenzaron a mejorar. Con la vuelta a la democracia, se creó la Secretaría de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación. El CONICET, presidido por Carlos Aveledo, quedó bajo su órbita. Las medidas más importantes consistieron en recuperar a los investigadores perseguidos por motivos ideológicos y desmantelar los mecanismos de control y corrupción heredados de la dictadura. Se hizo una auditoría y una interpelación al CONICET y se iniciaron procesos judiciales a los responsables. Fue un primer paso hacia la recuperación. Creamos un sistema de becas de actualización para todos aquellos que habían sido perseguidos, presos o exilados. Tuvimos unas 200 de estas que permitieron que muchos científicos, académicos, se reinsertaran en la vida académica de la cual se habían visto forzados a alejar. La orientación del financiamiento del CONICET a través de un mecanismo de análisis de proyectos, digamos, de concursos de proyectos por métodos competitivos y abiertos, que abrió, digamos, el financiamiento del CONICET a muchos investigadores que no eran investigadores del CONICET, pero que tenían proyectos que podían ser competitivos. Cuando la ciencia argentina parecía recuperarse, las circunstancias políticas del país hacen volver todo para atrás. Con la llegada del gobierno de Carlos Menem, en medio de la ola privatizadora de los años 90, retornaron al CONICET funcionarios afines a las prácticas de la dictadura. A partir de los 90, en la primera mitad, hay una contrarreforma, es decir, un interno otra vez de separarse de la universidad. Ya ahí, yo diría por dos razones. Una razón, si se quiere, ideológica, que es otra vez, digamos, el retorno a determinados personajes que estuvieron durante el periodo dictatorial y que vuelven a ocupar cargos importantes en la administración, en el CONICET. Y por el otro lado también creo que tiene que ver con la crisis de la universidad pública. O sea que esto es atribuible también a un factor externo, que es la universidad autónoma, democratizada del 83-84, no pudo resolver el viejo debate argentino sobre la universidad profesionalista y el papel de la investigación en la universidad.
En 1996, durante la gestión de Juan Carlos del Bello, se dio un paso muy importante con la creación de la Agencia Nacional de Promoción. A partir de entonces, el CONICET solo se dedicaría a promover y evaluar la calidad de la investigación, mientras que la nueva agencia se abocaría a las tareas de financiamiento. Con esta división, se logró que el sistema científico argentino gane más transparencia. El CONICET deja de ser un organismo de promoción, al tener ejecución es un organismo mixto. Al ser un organismo mixto está plagado de conflictos de interés, lo cual es lógico, porque si el que promueve y financia a los que están adentro, el conflicto de interés es evidente. Entonces separa claramente quién financia de quiénes son los que ejecutan. Se planteó como una forma, digamos, de financiamiento que atravesara no solo a, digamos, o que sirviera no solo a investigadores de CONICET, sino a los investigadores de todos los organismos de ciencia y técnica del país. Como esto se hizo en su momento con recursos de un crédito internacional que originalmente administraba CONICET y pasó a la agencia, siempre se ha creado allí, digamos, históricamente cierta tirantez o cierta, digamos, rispideces en que si CONICET financiaba o la agencia financiaba. Cuando se crea la agencia resulta una amplia convocatoria a investigadores, tecnólogos, especialistas en economía de la innovación, etcétera, más de un centenar de personas que discuten sobre la reingeniería institucional y hubo un buen consenso, digamos, de lo que sería el pensamiento de política pública. El CONICET no estuvo al margen de los desequilibrios y las contradicciones que padecieron las instituciones en nuestro país. Sin embargo, superada la crisis de 2001, hoy tiene un fuerte protagonismo en el crecimiento económico. El CONICET fomenta el trabajo de áreas tan diversas como nanotecnología, meteorología, historia, biotecnología, sociología, química, física y tecnología aeroespacial. En la Argentina se puede ser científico full time, o sea, tener como único trabajo hacer ciencia. Eso no existía antes del CONICET y no existe en muchos países. En pocos países existen estructuras así como el CONICET. Es decir, esta asociación entre universidades y CONICET, que yo creo que es muy buena, implica que no solo investigamos, sino que además transmitimos estos conocimientos a partir de la estructura universitaria a jóvenes científicos. Es el organismo nacional que más patenta, más que las empresas en la Argentina, con un promedio de 30 a 40 patentes anuales. Y por otro lado, tiene, digamos, una gran inserción, sobre todo a partir de los últimos años, en desarrollos vinculados al sector productivo. El gran problema es que los nuevos miembros de carrera, es decir, la gran cantidad de miembros de carrera y los futuros becarios, hay como 5.000 y pico de becarios, primero no tienen muchas veces lugar donde trabajar. Es decir, ahora hay un plan de edificación, etcétera, etcétera, pero eso es muy lento y todavía no tienen lugar y no tienen el financiamiento. Una política científica requiere de por lo menos 50 años. Es decir, si seguimos en la brecha, dentro de 20 volvemos a hablar. Pero si no hay continuidad, estamos sonados. Es decir, no se puede hacer una política pensada para el año que viene, en ciencia. En casi ninguna cosa, pero en ciencia seguro que no. De manera que es muy importante la continuidad, siempre hay que hacer correcciones, porque eso es la vida, pero estas correcciones deben tener la suavidad necesaria como para que no sean quiebres. Y yo creo que vamos manteniendo cierta forma de gestión y estoy contento de eso. La creación del CONICET fue un hito en la ciencia argentina. A partir de entonces fue posible organizar la investigación a escala nacional con los estándares de producción científica internacional.
Junto con las universidades públicas, el CONICET produjo gran parte de los logros científicos del país. El desafío que enfrenta hoy el CONICET es orientar la producción de conocimiento para cambiar el perfil productivo de la Argentina. En los próximos años, nuestro país debe incorporar más de 30.000 investigadores y tecnólogos a las universidades, las instituciones públicas y las empresas. El CONICET, como semillero de jóvenes investigadores, tiene un papel central en estos objetivos. Para eso, es necesaria una política científico-tecnológica a largo plazo. Una idea que estuvo ya en sus orígenes: hacer de la ciencia y la tecnología la clave del desarrollo social y económico del país.